Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de DOT, lo compararemos también con Bitcoin, con Ethereum y veremos si es buen momento de compra o no. Así que empezamos. Bueno, como sabéis, cuando hablamos de smart contracts o todo lo que representa la red de Ethereum, en mi opinión al menos, Ethereum va al número 1, Cardano puede ir sin ningún problema al número 2 y luego, pues bueno, podríamos tener otras, ¿no? DOT sería entre las que vendrían ahí en la tercera posición. Yo personalmente tengo, pues en ese orden, lo que más tengo es Ethereum, luego es Cardano y luego tengo DOT. Si vamos al gráfico diario, que es el que más información nos da, vemos que anteriormente estuvo en esta especie de rango, pues bueno, en esta época de finales del año 2020. Luego dio un movimiento tremendamente alcista, desde los mínimos llegó a subir un 1200 y pico por ciento, y cuando volvía a formar lo que parecía un nuevo rango prácticamente idéntico, fijaros que es muy similar a lo que ha estado haciendo Cardano, tocar la parte de arriba, la de abajo, testear la de arriba, volver a tocar la de abajo, de arriba, abajo. Lógicamente no ha roto de la misma manera que Cardano. Cardano, la última ruptura en este punto de aquí, hizo así y luego corrigió hasta aquí como mucho en forma de low test y cerró arriba, ¿vale? Si tenéis el gráfico en la cabeza os acordaréis. DOT, en cambio, ha hecho una ruptura igual de tímida que la anterior ocasión y ha roto con fuerza hacia abajo. Primer punto preocupante es que ha hecho claramente mínimos y máximos decrecientes. Teníamos este nivel súper claro y lo que ha pasado es que lo ha roto, lo ha testeado y ha dado una continuación bajista. Claro, esto es lo que podría verse en Cardano en el caso de que de que se prolongue este ciclo correctivo que tenemos en Bitcoin, incluso de que se rompa la zona de mínimos, ¿vale? Podríamos ver una ruptura, un testeo posterior y luego una continuación. El gráfico es muy similar. Entonces, si nos vamos a Bitcoin, para comparar un poco, sabéis que Bitcoin siempre es quien manda. Pues vemos que está en una situación muy similar. Ha formado este movimiento bajista y ahora está en esta zona de aquí. DOT, en cambio, ha seguido haciendo mínimos decrecientes, por lo cual está peor DOT que Bitcoin. Ahora veremos la comparación, ¿vale? No me interesa analizar los low time frames, las temporalidades bajas, porque bueno, las tenemos analizadas en otro vídeo, pero bueno, es que al final en Bitcoin no ha cambiado nada. Aquí tenemos el gráfico semanal. Seguimos apoyados en la media móvil de 50, soporte dinámico clarísimo. Hemos intentado cerrar 2, 3, 4, 5 ocasiones por debajo. Pues como esta semana no sea alcista, lo más probable es que cerremos ya por debajo. Estamos ya en este límite. Si os fijáis, cada vez va más hacia abajo los niveles, ¿vale? Entonces vamos a comparar DOT contra Bitcoin, si os parece, para ver cómo se ha comportado directamente. Ya viendo los dos gráficos podemos ver lo que nos va a mostrar. Aquí lo tenemos efectivamente, pero si miramos directamente DOT Bitcoin, aquí se ve claro. Tenemos un nivel muy clave que es esta zona de aquí. ¿Veis? Toque y cae, toque y cae. Lo rompe, antes resistencia, ahora soporte, 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 hasta que finalmente lo ha acabado rompiendo. Claro, esto es muy negativo porque hace que no se cotizaba en esta zona de aquí. Si no contamos esto, al final esto es un amago. Intento de ruptura, pam, hacia arriba, ¿vale? Es una vela sola que cierra por debajo. Si no contamos esto, que yo no lo cuento, no se cotizaba por debajo de estos niveles desde aquí, desde enero de este año. Por lo tanto, ahora mismo no solo hemos cerrado por aquí debajo, sino que estamos considerando este nivel de aquí, ¿vale? Es bastante negativo, lógicamente, porque estamos por debajo de un nivel muy clave, no solo como soporte, sino también como resistencia, ¿vale? Podemos compararlo directamente con Ethereum también, DOT contra Ethereum, y veréis algo muy interesante, y es que estamos en una zona muy clave. Si ponemos aquí, dibujamos la zona de soporte en la que estamos, como veis, estamos en un nivel que históricamente, las veces que lo ha tocado, ha dado una rentabilidad de 162, posteriormente de 261, y pues bueno, oye, si se formara este máximos y máximos crecientes en
en el movimiento alcista podríamos llegar hasta el 300 o 400. Vamos a dibujar una diagonal. Vamos a ponerla de color amarillo para que se vea mejor. Por aquí. Y vamos a mirar cuál sería la posibilidad, ¿vale? Si estamos en estos niveles de aquí, desde mínimos, depende de lo que se alargue, lógicamente, el movimiento, podríamos llegar incluso al 400%. Esto no quiere decir que DOT vaya a subir un 400%, sino que históricamente, analizando el price action, nos dice que cuando el precio llega a esos niveles de más o menos 0,007, DOT se comporta mucho mejor que Ethereum. DOT contra Ethereum, cuidado, no DOT contra Bitcoin ni nada, sino DOT contra Ethereum. También tenemos aquí, en esta zona de aquí, si miramos el MACD, llevamos con divergencia MACD desde hace mucho tiempo, por lo tanto sí que sería una posibilidad ver un movimiento alcista en el que DOT mejore claramente a Ethereum, ¿vale? Al final, no quiere decir que tenga que pasar sí o sí, pero es verdad que es muy interesante. Me recuerda también a un movimiento de Litecoin. Vamos a ver si lo encuentro. Era contra Bitcoin. Litecoin contra Bitcoin. Era esta zona de aquí donde en mensual se veía mejor, sí. Si tiramos este dibujo aquí, en mensual, un toque, dos toques y volvíamos al tercer toque. El precio arrancó con muchísima fuerza. Lógicamente luego vino todo lo que vino a medianos de mayo y demás de Bitcoin y el precio se deshinchó, pero el precio estaba subiendo con muchísima fuerza. También si cogemos otro gráfico que puede ser similar es Ethereum contra Bitcoin. Fijaros aquí, en gráfico semanal lo veremos mejor, tenemos este nivel de rango, lo podemos marcar así, este canal, vamos a marcar así también, donde pues vemos que un toque para arriba, dos toques para arriba, tres toques para arriba, ¿vale? Al final es entender un poco lo que se ha repetido anteriormente y oye, no digo que haya que meter un trade de DOT contra Ethereum, pero sí que es verdad que esto da una señal bastante clara, ¿vale? Vamos a comprar ahora un último momento contra Bitcoin, si cogemos, lo tengo por aquí, DOT contra Bitcoin. Vemos que lo que hemos analizado anteriormente, la clara señal bajista o el claro movimiento bajista empezó a medianos de mayo, ¿vale? Si cogemos desde medianos de mayo, DOT contra Bitcoin ha perdido un 56% casi. Si cogemos Bitcoin desde medianos de mayo, fijaros lo que ha pasado. Bitcoin ha caído alrededor de, desde el mismo día más o menos, ha caído, a ver si lo marco bien, vale, ha llegado a caer un 38% y ahora está en un 26%. Ese gráfico que hemos visto de DOT contra Bitcoin nos muestra claramente que mientras Bitcoin siga en este nivel de aquí, DOT lo va a estar pasando muy mal. De hecho, si tú ahora compras DOT, estás dando por hecho que ya se ha acabado la corrección en Bitcoin y que ya vamos a reanudar la tendencia alcista. Hay criptomonedas como Cardano, por ejemplo, y otras que tú pues puedes entender, puedes comprar en este punto de aquí, y esto no significa que sea el mínimo, porque se ha comportado tan bien la moneda, Solana es otra, se ha comportado tan bien la moneda respecto a Bitcoin, que no significa que ya hayamos llegado al final, sino que Bitcoin puede seguir en este nivel de aquí en rango y que la moneda en sí, Solana, Cardano, lo que sea, puede seguir mejorando a Bitcoin, puede seguir manteniendo niveles actuales o incluso progresando respecto a Bitcoin. En el caso de DOT queda clarísimo que no. Es que este gráfico de DOT contra Bitcoin es muy determinante. Al final, desde que empezó todo el problema, no solo ha roto los niveles que anteriormente eran un soporte súper importante, sino que posteriormente los ha testeado y ha vuelto a meterse dentro y estamos aquí. Por lo tanto, no es que esté manteniéndose como puede, sino que directamente está cada vez perdiendo más contra Bitcoin. Al final, ADA contra Bitcoin, por ejemplo, muy rápido, mirad la diferencia, ¿vale? Mirad cómo se mantiene ADA. Se mantiene en este punto de aquí. DOT, en cambio, en un contexto exactamente igual, porque al final Bitcoin es lo mismo, DOT sigue perdiendo respecto a Bitcoin. Entonces, tema de comprar DOT. Si no tienes, no está mal.
si tienes, yo me lo pensaría 2 veces. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, estamos en un momento muy crítico, nos hemos metido en una zona muy fea y Bitcoin, pues a corto plazo no parece que quiera salir de allí. Por lo tanto, es una compra arriesgada en este punto y tú estás dando por hecho que ya hemos llegado al mínimo y ya no vamos a caer más, o la volatilidad no va a alargarse demasiado, ¿vale? A poco que se alargue la volatilidad un poco más, pues podemos seguir viendo mínimos decrecientes en DOT. Al final, si es que ya no tenemos zonas de soporte. El soporte clarísimo era esta zona de aquí, luego se formó esta acumulación y ahora se está formando otro nivel, pero vemos que estamos viendo esto, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Por tanto, ahora mismo no dudo de la capacidad de DOT, pero técnicamente no es la situación ideal, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado y si es así, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.